Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Saludos. Bueno, vamos a dar unos par de minutitos para esperar que los hermanos puedan conectarse, ¿verdad? Esta es la última clase que tenemos de este curso. Estamos llegando ya al final, ¿verdad? Gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas. Buenas tardes, Carol. John, saludos. Creo que Carol fue la que me había hecho la observación que tuvo problemas para subir la tarea. Vieras que sí, es que yo se la enseñé, aquí el que me ayuda es mi hijo, que es el chico tecnológico, el grande, Ajá, ajá. y me dijo que es que lo que hacía falta era como un clipcito para poder uno subir la tarea. Sí, profe, yo le iba a comentar lo mismo, no hay la opción para entregarla. En Ah, esta última, Ajá, no está exacto, activada. exacto. sí, Profe. sí que raro porque yo estaba revisando las anteriores y las anteriores sí subieron y esta no. Lo que voy a hacer es que ahora apenas terminamos, lo reviso porque yo veo que sí está ahí el, el icono, digamos, de la tarea, pero seguramente me falta ahí en la configuración entonces poder poder realizar ese trámite, por así decirlo. Más, Exacto, profe. más bien nada más déjenme para ver, tal vez es algo sencillo y mientras damos un tiempito que ingresen los demás al rato y lo puedo lograr. Vamos a ver. No lo logré, pero apenas terminamos el curso, voy a habilitar entonces el acceso o sí, el acceso para que ustedes puedan colgar la tarea, para que no tengamos ese problema. Más bien ahí disculpen porque seguramente como lo hice todo seguido, en algún momento ahí se me fue el procedimiento y no les di el acceso o la forma de colgarlo, porque sí aparece, Muchas pero gracias, profe. No, no se preocupe. Muchas gracias. no se los habilité, ¿verdad? Bueno, bienvenidos. Gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Esta semana ha sido una semana en la que hemos pasado un poco enfermos aquí en la casa. Entonces estoy un poquito afectado de la garganta. Ahí sí toso, me disculpan, pero hemos pasado con un resfrío y afectados de garganta, pero aquí estamos, gracias a Dios. Así que a la última clase, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, el día de hoy nos toca
tres temas básicos, tres temas, ya los últimos, ¿verdad? Lo que es los oficios de Cristo, el ministerio presente de Cristo y la obra futura de Cristo. Si alguno tiene alguna duda, algún comentario sobre el mismo tema o quisiera comentar algo previo a arrancar, por así decirlo, con toda libertad lo puede hacer, ¿verdad? Hemos avanzado ya por diferentes temáticas en relación a la cristología, un libro muy hermoso que afirma mucho el ministerio de Cristo, la persona de Cristo, los oficios de Cristo también, y el valor central de Cristo, de la cristología cristiana, es el libro de Hebreos, que parece ser un libro muy complejo, pero en realidad es un libro dirigido a personas nuevas en la fe que están siendo un poquito desviadas, y el autor de Hebreos lo que trata de hacer es encauzarlos una vez más a la figura de Cristo como el centro de la fe y como lo determinante en la fe. Y de hecho, parte de lo que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con el libro de Hebreos. Así que yo les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 7. Vamos a estar ubicados allí. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. ¿Cuál es el título de Hebreos capítulo 7? ¿Quién me lo lee? El sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec. Ok. ¿Qué saben de Melquisedec? ¿Qué han oído de Melquisedec? ¿Qué les han enseñado de Melquisedec? ¿Qué conocen? ¿Por qué aquí se habla de Melquisedec? ¿Alguien ha escuchado algo? No sé, alguna prédica, alguna enseñanza, o tal vez has hecho alguna pregunta y te han explicado el tema de Melquisedec, ¿a qué se refiere? ¿Alguno me podría dar alguna idea de qué es lo que usted ha escuchado o lo que le han enseñado también acerca de Melquisedec? Y yo he escuchado, bueno, que es rey de Salem, no tiene padre ni madre, que, o sea, no se le conoce genealogía. Abraham le había dado los diezmos, ¿Mm? más o menos por ahí es lo que he escuchado en Ajá. enseñanzas. ¿Qué más han escuchado? ¿Algún otro? Cuando han escuchado hablar de Melquisedec, ¿con qué lo han relacionado? En alguna prédica, en alguna iglesia, Xiomara. Yo casi no he escuchado hablar mucho, o sea, sí obviamente he escuchado Melquisedec, el nombre como tal, y una vez Ujú, intenté como averiguar un poco, pero no es como que haya escuchado mucho en una predicación o una ujú, enseñanza o así, entonces ujú. literalmente lo que sé era como sacerdote, o sea, Ok, ok, así llegó está mi bien, conocimiento. no, no, está bien, porque es muy interesante porque hoy vamos a ver los oficios de Cristo. Y este, Melquisedec tiene, dos oficios, es rey y es sacerdote. Entonces ahorita vamos a ver el tema con Melquisedec, porque es también importante que podamos relacionar a la figura de Melquisedec con la cristología cristiana, o en este caso, con la figura de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a darle una lectura al capítulo 7. Ajá, vamos a darle una lectura al capítulo 7 del 1 hasta el versículo 10. Entonces, no sé si Xiomara nos podría leer esos versículos de Sí, Hebreos 7 del 1 al 10. ¿Está bien? sí, dice.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien sea testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok, muy bien. Muchas gracias, Xiomara. Sí. También en el capítulo 4, si damos la vuelta allí, ¿verdad? En el capítulo 4, ay, perdón, ¿qué se me hizo? Aquí está. En el capítulo 5, perdón, capítulo 5, versículo 6, dice, y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hablando de Jesús, ¿verdad? El autor de Hebreos está hablando de Jesús. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces la pregunta que nos surge es, bueno, ¿cuál es ese orden? ¿O a qué se refiere el autor de Hebreos con decir el orden de Melquisedec? Y en el capítulo 7, vemos cómo se amplía un poco más el tema de quién es Melquisedec. Pero para comprenderlo un poco más, en un contexto mayor, como nos enseñan las leyes de la interpretación bíblica, ¿verdad? De la hermenéutica, tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿en qué otra parte de la Biblia se habla de este personaje? Se menciona a este personaje. Y nos damos cuenta que en el versículo 1 ya, cuando Xiomara lo leyó, dice que este Melquisedec salió ¿al encuentro de quién? De Abraham, que regresaba a derrotar a los reyes y lo bendijo. Y luego dice que Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. Entonces vamos a irnos a este episodio que lo encontramos en Génesis capítulo 14. Entonces vámonos al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 14, donde encontramos este episodio del encuentro que se desarrolla o que se describe en Hebreos, el encuentro entre Abraham y Melquisedec. ¿Ok? Vamos a irnos allí a Hebreos para poder, a Génesis, perdón, para poder desarrollar un poquito y entender de qué está hablando el autor de Hebreos cuando dice que Melquisedec le salió al encuentro de Abraham, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Y nos damos cuenta que Génesis 14 tiene un título. Génesis 14. ¿Cuál es el título que tiene Génesis 14? Abraham. Abraham liberta a Lot. Abraham liberta a Lot. Abraham rescata a Lot, ¿verdad? Recuerden que Lot era sobrino de Abraham. Lot se va con Abraham cuando Abraham sale de su familia, de su parentela, y es acompañado por su papá y es acompañado por su sobrino. Incluso hay una discusión ahí entre los pastores de Abraham
y los pastores de Lot en el capítulo 13 y ellos se separan, ¿verdad? Ellos se separan y si leemos los primeros versículos de Génesis 14, nos vamos a dar cuenta que hay una guerra, ¿verdad? Hay una guerra entre varios ejércitos. Habían dos bandos. Un bando tenía 5 ejércitos que se habían asociado y otro bando tenía 4 ejércitos que se habían asociado. Al final hay una batalla en uno de los valles y el ejército que sale triunfante es el ejército que estaba conducido, que estaba liderado por un rey que se llamaba Kedorlaomer, ¿verdad? Entonces, al final, ese es el bando que queda triunfante, por así decirlo, ¿verdad? Y a partir del versículo 13, a partir del versículo 13, a partir del versículo 13 vamos a leer, voy a pedirle a alguno que me pueda leer del 13 hasta el 24. ¿Quién me lo lee? Génesis 14, del 13 al 24. Aquí lo tengo yo, profe. Adelante, Siriani, por favor. Del 3 al 24. Sí, señor. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toman para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que de un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Ok, muy bien, gracias, gracias. Vean que lo que quiero que observen acá, bueno, hay varios detalles interesantes, ¿verdad? Como a Abraham rescata a su sobrino Lot. Abraham, en este momento todavía es Abraham. Abraham rescata a su sobrino Lot, pese a que Lot en realidad fue más astuto que Abraham, escogiendo la mejor tierra. Sin embargo, Abraham se mantiene en la promesa que Dios le había hecho de que Dios le iba a dar una descendencia, le iba a dar una tierra, ¿verdad? Entonces él se mantiene en eso. Y en el versículo 18 se nombra a Melquisedec. Dice, y Melquisedec. Y vean la descripción que hace de Melquisedec. Dice que es rey de Salem, que es otro nombre para referirse a Jerusalén, ¿verdad? Rey de Jerusalén, rey de Salem. Dice, y sacerdote del Dios Altísimo. Doble oficio. Esto era un poco común en aquellos tiempos, que el rey también ofreciera el oficio de sacerdote. Entonces, Melquisedec es rey de Salem y es sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que le ofreció pan y vino. Y luego bendijo a Abraham con estas palabras, ¿verdad? Y Melquisedec bendice a Abraham. Y Abraham, en respuesta, le dio el diezmo de todo.
¿verdad? Cuando habla del diezmo de todo, está haciendo referencia a este botín que traía, ¿verdad? Abraham le ofrece el diezmo de todo. Muy interesante que ya para este entonces se menciona la práctica del diezmo, valga la redundancia, como una práctica común en los habitantes de Mesopotamia antigua, y parece ser que ya era algo que se practicaba. No se nos dice casi que nada de Melquisedec. No se nos dice casi que nada, nada más que es rey y que es sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Y muy importante también notar cómo en este contexto Abraham es bendecido por Melquisedec. Por eso el autor de Hebreos dice que el que bendice es mayor que el que es bendecido, o que aquel que recibe los diezmos es mayor que el que es bendecido. Es decir, el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 7, lo que está haciendo es poniendo a Melquisedec aún por encima del personaje histórico icónico de los judíos, que era Abraham. Recuerden que lo tenían como padre. Entonces, Melquisedec tiene un rango mayor que Abraham. Y dice el autor de Hebreos que Abraham reconoce a Melquisedec dándole los diezmos. Y es muy interesante ver entonces el enlace que tiene y la explicación que hace el autor de Hebreos en relación a la naturaleza de Melquisedec y el, el paralelo que traza, por decirlo de alguna manera, con la figura de Cristo. Y esto es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos ver en la figura de Melquisedec a un prototipo de Cristo. Muchas veces en diferentes escenarios en el Antiguo Testamento se aparece el ángel del Señor, se le llama así muchas veces, o el ángel de Jehová. Y algunos de los estudiosos del Antiguo Testamento consideran que esa figura es un prototipo de Cristo manifestándose en el Antiguo Testamento también. Entonces, veamos cómo el autor de Hebreos traza este paralelo con la figura de Jesús y lo relaciona con Melquisedec. Podemos ver, por ejemplo, en el versículo 2 de Hebreos capítulo 7, ¿verdad? Dice que el nombre Melquisedec, ¿qué significa el nombre Melquisedec? Que fue tal vez lo que nos compartía Xiomara, ¿verdad? El significado del nombre Melquisedec. Dice que en primer lugar significa rey de justicia, ¿ok? Rey de justicia. Pero también significa rey de Salem, que esto es rey de paz, ¿ok? Es el rey de paz. Y muy importante el versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos. Esto es muy importante, porque dice que este Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía. Vean qué interesante, no tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, es decir, a semejanza de Jesucristo, permanece como sacerdote para siempre. Ahora, ¿por qué dice esto el autor de Hebreos? Porque el autor de Hebreos nos viene presentando en su argumento a un sacerdote mayor que los sacerdotes descendientes de Aarón. Nos viene presentando a un sacerdote que no necesita entrar una y otra vez al lugar santo o una vez cada año al lugar santísimo, sino nos presenta un sacerdote que entró una sola vez y para siempre, y no entró a un lugar hecho de manos, a un lugar hecho por seres humanos. Dice que entró a la misma presencia del Padre, al cielo, una vez y para siempre, para perdonar los pecados de todos nosotros. Y dice el autor de Hebreos, una vez y para siempre. Es decir,
una única vez, porque dice el autor, si no, Cristo hubiese tenido que haber estado muriendo muchas veces o haciendo sacrificio muchas veces. Y no, solamente una única vez es que Cristo entra como sacerdote, pero también como rey a la presencia de Dios, pero en este caso como sacerdote, para expiar de una vez y para siempre los pecados de todos nosotros. Por eso dice en el capítulo 5, versículo 6, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec es esa figura, prototipo de Cristo, que no tiene principio, que no tiene final, no se menciona nada de su nacimiento, no se menciona nada de su muerte, es un personaje hasta cierto punto misterioso, podríamos decir, en la literatura del Antiguo Testamento, tanto así que el autor de Hebreos lo hace, hace un paralelo y aplica esa característica particular de Melquisedec a Cristo también como sacerdote, que entró una vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, eso es importante poder comprenderlo en la cristología cuando nos pregunten acerca de Melquisedec, ¿verdad? Y dice el versículo 4 que la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Es decir, para Abraham, Melquisedec era de un rango mayor, tanto así que le dio el diezmo, tanto así que le dio la 10ª parte, ¿verdad? Y dice el versículo 5 que los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, el autor de Hebreos ve en Melquisedec a una figura de Cristo. Y esto es algo importantísimo que nosotros tenemos que ver en ese contexto completo del Antiguo Testamento también. Pero, ¿por qué es semejante Jesús a Melquisedec? ¿O por qué se traza esa semejanza? Bueno, vamos a leer los versículos del 11 hasta el 19, ¿ok? No sé si tal vez Carol nos puede leer Hebreos 7 del 11 al 19, por favor. Con mucho gusto. Vamos a ver, dice. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a mi semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Ay, no lo oímos, no se escucha. Perdón, sí. Gracias, Carol. Vean cómo acá el autor de Hebreos ahora hace
traza un hilo entre la descendencia y él dice, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 11, dice, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Recordemos que el sacerdocio es por la línea arónica, por la línea levítica. Ellos eran la familia sacerdotal, ¿verdad? Eran los encargados de todo lo que tiene que ver con el servicio sacerdotal en el pueblo de Dios y para con Dios. Pero Melquisedec no es de esa línea, no tiene línea. Melquisedec no tiene descendencia, no tiene una tribu, por así decirlo, que lo represente. Y tampoco Jesús es descendiente de la tribu de Leví, porque Jesús es descendiente directo de la tribu de Judá, ¿verdad? Descendiente de la tribu de Judá. Por eso dice el león de Judá. Entonces, Y don aquí, Jorge, sí, adelante, perdón que lo interrumpa, o no sea, se ahora porque preocupe. usted lo explica lo entiendo, pero ahora que lo leí no entendí nada, ¿verdad? Ujú, ujú. Muchas gracias. Sí, sí, porque esta parte especialmente es un poquito confusa, pero cuando usted traza esas líneas de quiénes eran los sacerdotes en el pueblo de Israel, que eran los levitas, la línea arónica, ¿verdad? ¿Cuál era la tribu descendiente de Jesús, que era la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el autor, de una manera muy magistral, ¿verdad? Dice, así como Melquisedec no tenía una línea sacerdotal, Jesús tampoco tenía una línea sacerdotal, pero se convierte en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, es muy importante cuando dice según el orden de Melquisedec, no está haciendo referencia a un linaje o a una tribu en específico. Está haciendo referencia más bien a la naturaleza de Melquisedec como figura de Cristo. ¿Cuál era? Que no tenía padre, no tenía madre, no tuvo principio, no tuvo fin. Y recordemos que hemos venido afirmando la preexistencia de Jesucristo. En la cristología es importante y fundamental el hecho de reconocer que Jesucristo, aunque nació de la Virgen María, era antes de ese tiempo. Una Él como pregunta, ser profe. humano, sí, adelante. Digamos, aquí estaríamos hablando que sería un sacerdocio todavía más, en un rango más alto, digamos, porque como usted decía, bueno, para Israel, Abraham era padre. Los levíticos, bueno, los levitas veían a Abraham igual como padre y Melquisedec era mayor que Abraham. Entonces, digamos, la idea aquí es que Jesús no podría venir de un sacerdocio muy humano como el levítico, sino que tenía que venir de un nivel todavía mayor que el sacerdocio instaurado en los tiempos de Moisés. Correcto, es eso que está diciendo Siviani, lo vemos en el versículo 16. Dice, bueno, leamos desde el 15, dice, y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote. Verso 16, que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Eso es lo que está diciendo Silviani. O sea, el sacerdocio de Cristo surge no por una cuestión legal de linaje humano, sino por una cuestión de un poder de una vida indestructible. Es decir, un sacerdocio mayor que no está limitado ni dictaminado por un linaje, ¿verdad? De una tribu o por un linaje un linaje humano, sino desde un punto de vista sobrenatural, ¿verdad? Por eso nos dice, ¿verdad? Que el sacerdocio de Cristo es mayor que cualquier sacerdocio, que cualquier oficio sacerdotal. Es decir, entró una vez y para siempre. Por eso es importante resaltar esta parte
en relación a este oficio específico de Jesús como sumo sacerdote. Recordemos que en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento eh, estaba el tabernáculo y estaba dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Eran dos espacios diferentes. En el lugar santo, los sacerdotes entraban casi que a diario a tener sus diferentes oraciones, a encender las velas, a hacer una serie de cosas, ¿verdad? Era un lugar donde regularmente se entraba al lugar santo, pero estaba la cortina, ¿verdad? Estaba la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y una vez al año él entraba a pedir perdón por los pecados del pueblo, voluntarios, y por los pecados involuntarios del pueblo también. Una vez al año. Entonces, en Hebreos se nos dice que Cristo entra al lugar santísimo, ya no físicamente hablando, ya no en un tabernáculo o en un templo, ¿verdad? Sino directamente al trono de Dios, es decir, al cielo. Entra una vez y para siempre. Para siempre. Recordemos que uno de los eventos que sucede cuando Cristo muere en el templo, ¿qué es lo que sucede en el templo cuando Cristo muere? ¿Qué sucede? Que fue evidente para los que estaban allí. El velo se rasgó. El velo se rasgó. Cuando habla de ese velo, está hablando del lugar que dividía el lugar santo del templo del lugar santísimo. Dice que se rasgó de arriba hacia abajo, ¿verdad? Como de una forma sobrenatural, de arriba hacia abajo. ¿Qué está queriendo decir? Eso es algo simbólico también. Es decir, murió, entró al lugar santísimo el gran sumo sacerdote, el sacerdote mayor de todos, ¿verdad? El único que puede expiar una vez y para siempre los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Eso De es hecho, profe, importantísimo. yo había escuchado o en un comentario bíblico, es que lo leí, que el velo se rasga de arriba a abajo. Digamos, no se rasgó de abajo para arriba como si lo hubiera roto un humano, sino que se rasga de arriba a abajo porque fue el mismo Dios de arriba que lo rasga hasta abajo. Correcto, esa es una forma sobrenatural en que se hace el rasgado, ¿verdad? Porque naturalmente uno rasga así, ¿verdad? Pero arriba, estaba arriba y no se hizo de arriba para abajo, ¿verdad? Es un simbolismo importantísimo y algo que sucedió, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces eso es algo importante. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá, algún comentario, alguien quiere compartir algo, no sé. Una duda, o sea, que a mí siempre me ha invadido, pero es que digamos, como la palabra no es amplia explicando a Melquisedec, entonces digamos, la duda que yo siempre he tenido es esta, bueno, Melquisedec viene siendo una tipología de Jesús, como usted decía, un prototipo, o en verdad Melquisedec sería un ser realmente espiritual. O sea, Sí, sería quizá el mismo Jesús que en ese momento se manifestó en la tierra. sí, es Porque, muy, porque, digamos, aquí dice que no tiene principio ni fin, pero no sé si está hablando, no tiene principio ni fin porque no se conoce o porque realmente era Dios que no tiene principio ni fin. perdón, como bien lo dice Siviani, hay un silencio, ¿verdad? Hay un silencio en la escritura sobre la genealogía de Melquisedec. Y el silencio precisamente es un silencio intencional, creo yo, para presentarlo como un prototipo de Cristo, ¿verdad? Aunque recordemos
que parte de lo que hace a Cristo Señor y Dios es precisamente las genealogías que aparecen en Mateo y en Lucas, que son dos genealogías que lo que confirman es la humanidad de Cristo, que Él era 100% hombre, pero como Dios, ¿verdad? Era eterno, Él era preexistente, no tuvo principio ni tuvo fin, ¿verdad? Entonces, muchos aducen, consideran que Melquisedec era un prototipo de Cristo, es decir, una figura de Cristo, como cuando leemos Hebreos nos damos cuenta que el autor de Hebreos dice que todas estas cosas, todos estos sacrificios, lo de los sacerdotes, lo del oficio sacerdotal, todo esto, el autor de Hebreos dice, eso son o eran sombra de lo que iba a venir, es decir, de lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, muchos ven en Melquisedec una sombra o un prototipo de Cristo, alguien que se asemeja a Cristo o que representa a Cristo. Otros, que es la otra posición, ¿verdad? Y yo pienso que cualquiera de las dos me parece que tiene validez. Otros dicen no, es que así como Melquisedec se presenta como un ser extraordinario, alguien mayor que el propio Abraham, entonces muchos ven incluso que Melquisedec es como esa figura del ángel del Señor, el cual sería Cristo manifestándose a Abraham en el Antiguo Testamento. Entonces, muchos lo ven así también desde esa perspectiva y me parece a mí que ambas posiciones tienen su validez porque en otras ocasiones, el ángel del Señor, por ejemplo, Jacob, ¿verdad? Jacob pelea con un ángel ahí. Algunos dicen que era el ángel del Señor, que era el mismo Jesucristo. Entonces, hay varias manifestaciones, varias teofanías que se llaman así manifestaciones de la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento y algunos ven en esta figura, en ese personaje Melquisedec, a esa figura del ángel del Señor que sería Cristo también. Y es que, digamos, lo que me llama la atención fue una de las cosas que me llama la atención fue la actitud de Abraham. O sea, ¿qué vio Abraham en Melquisedec para que él diera el diezmo? Una actitud así, lo más parecida, digamos que podría ser cuando los tres ángeles visitaron a Abraham. Correcto, ¿Verdad? también. Y es una actitud parecida, como si Abraham estuviera viendo a alguien que es sobrenatural. Correcto. Entonces me llama la atención esa actitud de Sí. Abraham de entregar el diezmo. Sí, esa observación de Siliani es muy interesante, ¿verdad? Porque eh, recordemos, sí, ese evento donde lo visitan los ángeles y Abraham los atiende, ¿verdad? Les da la bienvenida y todo el asunto, ¿verdad? Porque son una manifestación de la presencia de Dios. Entonces sí, hubo un impacto profundo en la manifestación de este sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Entonces creo que es importantísimo que podamos ver esa realidad, ¿verdad? Entonces sí esto es algo que a lo que podemos pues prestarle atención, ¿verdad? Y aparte de esto, ¿verdad? Déjenme compartirles acá. ¿Están viendo allí lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, perfecto. listo. Ay, perdón, ya se me... Ajá. Ok, aparte de esto, los oficios de Cristo son varios, ¿verdad? En primer lugar, es profeta, es profeta. Dice que Dios habló a la humanidad por medio de los profetas. Vamos a irnos a Deuteronomio 18, del 15 al 18, donde se instaura el rol de los profetas. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Si alguna o alguno lo tiene,
lo lee con toda libertad, hermanos, por favor. Profe, yo, 18. Adelante. del 15 al 18. 18 del 15 al 18, sí. 18, del 15 al 18 dice. Dios promete un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Luego dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Lo puede leer hasta el 20, por favor. Ajá, dice, mas a cualquiera que yo oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ajá, muchas gracias. ¿Cuál es la motivación del pueblo para pedir profetas o para pedir, sí, Dios le levanta profetas? ¿Por qué? ¿Por qué le levanta profetas? ¿Qué es lo que sucede? No Eh, quería escuchar la voz de Dios. No querían escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Qué interesante. En la asamblea, el pueblo se reúne en una asamblea. Interesantemente se nombra esa palabra asamblea, quiere decir que ya para este tiempo existía la costumbre de ese tipo de reuniones para resolución de ciertos casos, y dice el Señor en el versículo 16, ¿verdad? Que leyó la hermana, que le dijeron, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar ese enorme fuego, no sea que muera. ¿Ellos qué tenían por escuchar la voz de Dios? ¿Qué era lo que tenían? Y el fuego y todo eso en el monte. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué les daba a ellos? Temor, ¿Perdón? temor. Temor. Les daba miedo. Les daba miedo. ¿Miedo de qué? Voy a morir, ¿verdad? Y imaginémonos. Pongámonos nosotros en los zapatos del pueblo. Tal vez a veces es muy fácil juzgar a Israel, ¿verdad? Y decir, qué bárbaros, cómo rechazaron la voz de la presencia de Dios, o que Dios les hablara directamente, pero pongámonos nosotros, ¿verdad? Yo vivo aquí en Turrialba y imagínense que nosotros empecemos a ver que el volcán aquí al norte, ¿verdad? De repente se llena de, de oscuridad, de nubes, de rayos, y empieza Dios a hablar y empieza a salir truenos y todo, y cualquiera dice, no, hombre, esta cuestión en cualquier momento nos mata a nosotros, ¿verdad? Mejor busquemos otro medio. Y Dios les concede. Dios dice, bueno, les voy a mandar profeta, ¿verdad? El Señor levantará un profeta como yo. Está hablando aquí, si no me equivoco, Moisés, ¿verdad? Que les va a hablar a ellos directamente en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, y muy interesante, porque dice el versículo 19, si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero también habla a los profetas. El profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. Vean que la sentencia para el falso profeta era la muerte. Profe, Era la ¿será, muerte, sí. profe, ¿será que ellos pensaban que porque les enviara un profeta iba a menguar el castigo de Dios? ¿No iba a ser tan severo? Posiblemente, ¿verdad? Pensaban que tal vez el profeta te iba a ser algo más manejable para ellos o menos severo, Como ¿verdad? más alcahuete, digamos. Sí, 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 y posiblemente
A ver, posiblemente si vemos la historia de Israel, posiblemente sí, profetas que hablaban el bien cuando Dios, en el caso del tiempo de Jeremías, ¿verdad? Que los profetas le decían al pueblo y al rey, no, vienen tiempos buenos, estén tranquilos, no va a pasar nada. Y Jeremías se levanta diciendo, no, no es así, viene cautiverio, vienen tiempos difíciles. Y la voz profética de Jeremías no era popular, la popular era la voz, que les hablaba cosas buenas, ¿verdad? De hecho, en este momento no recuerdo el episodio de la historia. Hay un episodio donde literalmente uno de los reyes, creo que era, manda a pedir a X profeta y dice, no, no me traigan a ese porque ese siempre dice cosas en contra mía, ¿verdad? Ese siempre dice cosas que en contra mía. Entonces, el oficio del profeta en el Antiguo Testamento muchas veces llegó a corromperse, ¿verdad? Pero el oficio del profeta es muy importante comprenderlo y entenderlo. No era meramente una, una persona eh, que vaticinaba el futuro o que decía cosas futuras. La voz profética de la que habla el Antiguo Testamento y de la que reclama el Nuevo Testamento presencia y de la que hace falta hoy en día en nuestras realidades, en nuestra sociedad, es una voz profética de denuncia, es una voz profética de, valga la redundancia, de proclamar cuando el pueblo de Dios se estaba yendo por otro lado, se levantaba el profeta. Cuando el pueblo de Dios estaba su corazón desviándose hacia otros dioses, se levantaba el profeta a hacer denuncia. Cuando el pueblo de Dios, por ejemplo, está haciendo injusticias sociales con el pobre, con la viuda, con los ancianos, con el extranjero, ¿verdad? Cuando el pueblo está abusando de sus hermanos, ¿qué sucedía? Se levantaba la voz profética, ¿verdad? Denunciando. Esa voz profética es la que la que se estudia y la que se desarrolla en el Antiguo Testamento. Que algunos profetas, valga la redundancia, profetizan hacia el futuro, sí, pero muy poco porcentaje. Muy poco porcentaje de las profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido. La mayoría ya se cumplieron. Algunas, como en Daniel, por ejemplo, todavía tienen un cumplimiento a futuro, ¿verdad? Pero la mayoría de profecías o profetas, el oficio de profeta era un oficio de denuncia social. Alguien que estaba allí, como decimos popularmente, puyando al pueblo de Dios para que se volviera a los caminos de Dios, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Podría existir la posibilidad de que para el pueblo fuera más fácil que se nombrara un profeta y que, conforme a lo que dice el versículo aquí, que caiga muerto, según ellos posiblemente era más fácil que se muriera uno y que no un montón de ellos, ¿verdad? Sí, olvidándose ellos que cuando el Señor enviaba castigo era general, ¿verdad? Iban justos e injustos. Pienso yo que tal vez podría ser como una manera de ellos de, como solapado, o sea, una mentira Correcto. que ellos mismos se formaban, ¿verdad? Como tratar de evadir, ¿verdad? Exacto, exacto. Tratar de evadir una responsabilidad, un compromiso, ¿verdad? Porque a partir del profeta, entonces se carga sobre el profeta o sobre su oficio esa responsabilidad. Entonces el pueblo comienza a desbocarse hasta cierto punto. Ahora, recordemos también cuando Dios permite que haya rey en Israel. ¿Quién era el rey de Israel antes de que se instaurara la monarquía? Saúl. Samuel. No, ¿No era el Saúl? rey, el rey de Israel, ¿quién era? Antes de Saúl, antes de Ah, todos. de Saúl. Era Samuel. Bueno, No, Dios. No, era el Dios. Señor. no, El Sí, Señor. sí. El Señor era el rey de Israel. Es más, era la única nación que no tenía rey.
desde un punto de vista humano, una monarquía. Yo Pero pienso, yo pienso que para que el pueblo prefiriera un profeta era porque tal vez era más fácil poner excusas cuando no cumplían una palabra o no atendían a una palabra, ¿verdad? Si Dios daba una orden, así con voz de trueno, no tendrían qué excusa poner porque venía de Dios, pero si era un profeta, entonces decían, ah, señor, es que creímos que era un falso profeta o cosas Ujú, por el ujú. estilo. O Sí, tal vez, correcto. o tal vez un hombre era más manipulable. Hoy en día podemos verlo. Bueno, los profetas en la Claro. palabra lo que hacían era llamar la atención. Hoy los profetas, los que se hacen llamar profetas hoy en día no llaman la atención. Lo que hacen es declarar bendición y bendición y bendición. Y si Ujú, alguno viene y dice algo negativo, ya no lo vuelven a invitar a una iglesia o dicen que es mentiras. correcto. Que al ser humano en el estado de pecado no le gusta ser corregido. Así es. Así Profe, es. y veamos un momentito que en el diseño original, Adán y Eva, ¿verdad? Adán le echa la culpa a Eva la serpiente, Sí, ¿verdad? sí. Y parecido a esto, que ya si el profeta no actúa bien, pues que se vayan a tirar a él, ¿verdad? Los demás no, Exacto. ¿verdad? Entonces, Exacto. echarle la culpa a él era muy fácil. Sí, Decir, sí. no, fue este el que se equivocó, porque nosotros. Exactamente. Era una forma también de evadir una responsabilidad. Ahora, vean lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Y el Señor lo concede. Incluso concede el que tengan un rey, ¿verdad? Dios les dice, bueno, les voy a dar un rey. No quieren que yo sea el rey de ustedes, les voy a dar un rey. Y a causa de eso, vean todo el sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Bajo la monarquía, Saúl, David, Salomón, después el reino dividido, los diferentes reyes. Fue realmente el corazón del pueblo se desvía, no quiere a Dios como rey y escoge sus propios líderes, ¿verdad? Entonces, no andamos muy lejos hoy en día, ¿verdad? Como eso lo vemos en nuestra realidad, como iglesia, como pueblo cristiano, vemos mucho esto, ¿verdad? En nuestra vida. Y eso es una realidad que tenemos pues, que reconocer. Pero sí, este oficio de profeta lo vemos en esta en la persona de Cristo, ¿verdad? Y Hechos 3, 22 y 23, vamos a buscarlo, Hechos 3, 22 y 23. Que está en el discurso de Pedro, el día de Pentecostés, ¿verdad? Vamos a leer desde el 17 hasta el 23, por favor. ¿Quién me lo lee? Aquí lo tengo yo, profe. Adelante. 3:17. Dice, 17 al 23. mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado
a su Hijo lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias, Vianney. Vean que acá Pedro está haciendo referencia precisamente a Deuteronomio 18, haciéndole ver a los que estaban con él, ¿verdad? A los espectadores, esto fue, más bien fue después de haber sanado a un lisiado, ¿verdad? Allí en el capítulo 3, después de haber sanado a un lisiado, Pedro da un discurso y él hace referencia a los profetas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con Cristo? ¿Por qué es profeta? Recordemos otra vez, el oficio del profeta es el que da a conocer el mensaje, es el que habla en nombre de Dios, es el que trae una exhortación, es el que trae una palabra de consuelo, es el que trae una palabra de sabiduría, es el que trae una palabra profética, ¿verdad? Relacionada con el futuro. En Hechos, en más de una ocasión, ¿verdad? Pablo recibe una palabra profética, ¿verdad? De cómo lo van a apresar, de cómo va a estar amarrado y todo. Esos eran profetas que habían en la primera comunidad de fe, ¿verdad? Que ejercían su don de profecía, pero en el caso de Cristo, ¿por qué Él es profeta? Porque da a conocer completamente al Padre. Y este pasaje de Juan 1:18 es un pasaje que ya hemos visto varias veces, pero es muy importante porque el oficio de Cristo como profeta cumple una función, valga la redundancia, específica, algo muy específico. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el mensaje de Dios. Cristo es no solamente la palabra, el mensaje, Cristo es el, el Dios que da a conocer al Dios invisible. Vean lo que dice Juan 1:18. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Está hablando Juan. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Es decir, Juan está hablando de una realidad. Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que lo adoran en espíritu y en verdad lo adoran. De hecho, es un concepto muy juanino. Dios como espíritu. Habla en Juan capítulo 3, ¿verdad? Cuando Nicodemo se acerca a Jesús. Allí el Señor Jesús le habla a Nicodemo que hay que nacer otra vez por segunda vez, un nacimiento espiritual, ¿verdad? Y aquí dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, es decir, Jesús, el Hijo unigénito, que es Dios, oigan qué importante, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, esta última frasecita, nos lo ha dado a conocer. Jesús como profeta, ¿qué hace? Nos da a conocer completamente al Padre. Por eso, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Esa es la función profética de Jesús. Ese es el oficio profético de Jesús. En él vemos manifestado al Padre. Ciertamente ninguno de nosotros, al igual que los antiguos, ha visto a Dios. Pero ¿cómo podemos darnos una idea de cómo es Dios o de cómo actuaba Dios o de cómo se manifestaba Dios? Estudiando la vida de Jesús. Estudiando la vida de Jesús. Ahí podemos ver a Dios actuando, manifestándose, ¿verdad? Hay una serie muy buena. Podríamos de, Adelante, hermano. digamos, podríamos decir, bueno, que los profetas anteriores se limitaron a dar palabra de Dios, pero Jesús no solo mostró palabras, sino que mostró el carácter, la misericordia y todos esos atributos de Dios. Todos esos atributos los vemos manifestados en Jesús, ¿verdad? La gracia, la misericordia, la bondad, la justicia, inclusive el juicio también, ¿verdad? Porque él declara juicio sobre las ciudades, los ayes,
que hablan en el libro de Mateo, si no me equivoco, ay de ti, Jerusalén, si hubieras escuchado, todo eso son juicios, ¿verdad? Cómo se relacionó Jesús con los pobres, cómo se relacionó Jesús con las mujeres, cómo se relacionó Jesús con las personas que tenían alguna discapacidad física, cómo se relacionó Jesús con los extranjeros, cómo se relacionó Jesús con los ricos, cómo se relacionó Jesús con los niños, cómo se relacionó Jesús con los líderes políticos, con los líderes religiosos. Ahí podemos desgranar un montón de cualidades y de la parte del carácter de Dios, aprender cómo es a través de la persona de Cristo, ¿verdad? De los niños, ¿qué dijo? Dejen que vengan a mí. O sea, Dios simpatiza con los niños. Es una población vulnerable para Dios y Él los quiere cerca, ¿verdad? Las mujeres, ninguna mujer fue rechazada por Cristo. Ninguna mujer fue rechazada por Cristo. Aún hasta las que tenían mala fama, ¿verdad? Que eran señaladas como prostitutas, encontraron en Cristo una oportunidad para no pecar más, una oportunidad para ser levantadas. El que estaba enfermo no era rechazado en Cristo. Socialmente, el leproso, el ciego, el paralítico, el mudo, socialmente eran rechazados, estigmatizados, apartados de la vida social de Israel y apartados de la vida espiritual porque no podían ir al templo, no podían tener una relación con Dios. Recordemos que para el judío en aquel tiempo el templo era sinónimo de relación con Dios, entonces estas personas no podían tener ese acceso. ¿Qué encuentran en Jesús? A un Jesús que los acepta, a un Jesús que los sana, a un Jesús que los abraza, que toca a los leprosos, ¿verdad? A un Jesús que habla con mujeres, aún estando solo, siendo un rabí, siendo un maestro, no rechaza ninguna. El extranjero igual, pone a un samaritano como ejemplo para los judíos, maestros de la ley, para que hagan lo mismo que el samaritano hizo. Entonces, ese es el carácter profético, revelador que vemos en Jesús y que nos manifiesta a la persona de Dios. Ven qué bonito que podemos ir viendo todo esto y ampliando la temática, ¿verdad? En este sentido. Este oficio es muy, muy bonito porque realmente si lo ampliamos, y es que a veces restringimos nada más esto de profeta o profecía al famoso así dice el Señor, ¿verdad? El estribillo ese, así dice el Señor, tal y tal cosa, ¿verdad? Y no, es que tiene que ver con una manifestación en la persona de Jesús del carácter de Dios, de quién era Dios. Él nos revela a Dios. Él nos dice quién es Dios. El carácter profético, el oficio profético en este caso, ¿verdad? El otro oficio que tenemos acá, ¿verdad? El otro oficio que tenemos acá, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Lo ampliamos bastante, que es el de sacerdote. No vamos a ver estos pasajes porque lo hemos visto, ¿verdad? Pero es sacerdote. El sacerdote representaba al hombre ante Dios. Cristo representa continuamente al creyente porque Él vive para siempre. Cristo salva completamente al creyente porque su intercesión nunca cesa, es decir, Él intercede por nosotros siempre, está intercediendo por nosotros siempre, no tiene pecados personales que impidan su obra de sacerdocio, es decir, Cristo fue sin pecado, Él no tenía ningún pecado y por lo tanto se presenta como el sacrificio perfecto delante de Dios Padre, ¿verdad? El único sacrificio perfecto. Dice el versículo 27 de Hebreos 7, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él, Cristo, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció
a sí mismo. Y luego, esta última parte, Cristo finalizó su sacerdocio ofreciendo un solo sacrificio. Y eso está allí en el capítulo 10, el versículo 12. Pero este sacerdote, hablando de Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. ¿Verdad? Entonces, este es el otro oficio que vemos en la persona de Cristo, el del sacerdocio, ¿verdad? Y luego, que lo comentamos un poquito también, ¿verdad? Relacionado con Melquisedec como rey, también, Cristo es el rey. Cristo es el rey. Él es el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Vemos acá en Génesis 49:10, profetizó que el Mesías vendría de la tribu de Judá y sería rey, ¿verdad? Eso, si no me equivoco, vamos a irnos a Génesis 49:10, si no me equivoco, es la oración que hace, eh, no recuerdo si es José o Jacob, por, por Judá. A ver, Génesis 49, versículo 10. Si alguno lo tiene, lo lee, por favor. Dice así, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Ajá, es la oración, la bendición de Jacob sobre sus hijos. Y aquí está declarando que el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. Es decir, vendría, profetizó que el Mesías vendría de la tribu de Judá, ¿verdad? Luego, en segundo de Samuel 7:16, vamos a buscarlo para leer también. Segundo libro de Samuel 7:16, encontramos también que el Mesías tendría una dinastía, ¿verdad? Es decir, una descendencia de reyes, ¿verdad? 7:16 dice, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre, ¿verdad? Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Un pueblo sobre el cual gobernaría y un trono eterno. ¿Y cuál es ese pueblo en la actualidad, hermanos? En el que Jesús es rey sobre ese pueblo. El reino de los cielos. Reino de los cielos, ajá. ¿Qué más podemos decir sobre qué Jesús es rey ahora? Nuestras Nosotros, la vidas. iglesia. La iglesia, Nuestras sí. vidas, la iglesia, ¿verdad? Nuestras vidas, la iglesia. Entonces, muy interesante ver cómo ese oficio de rey hasta el día de hoy es una realidad. Él es el rey de reyes, él es el señor de señores. En el Salmo 2 es un salmo real, ¿verdad? Tanto el Salmo 2 como el Salmo 110 son salmos reales. Muy interesante, ¿verdad? Cómo tenemos diferentes géneros literarios en los salmos. Hace poco di el curso yo de salmos a unos hermanos de una iglesia en Panamá a través de la virtualidad y vimos cómo vienen diferentes géneros literarios y uno de esos géneros son los salmos reales. Vean lo que dice el verso 6. He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. ¿Verdad? Dice que Dios Padre anunció que el reino de su Hijo se establecería en Jerusalén. Entonces, es muy, muy interesante ver cómo en los diferentes salmos reales que hay, indica que Jesús, que el Mesías,
iba a ser el rey del pueblo. Y todo el Salmo 110, si usted lo lee, ¿verdad? Se dará cuenta que indica que el Mesías iba a estar sobre sus enemigos y gobernaría sobre ellos. Entonces, este oficio, ¿verdad? Este oficio del rey es muy importante también para nuestra cristología. Entonces, son cosas importantísimas que nosotros tenemos que, pues, considerar a la hora de estudiar la cristología, ¿verdad? Aquí vemos, disculpen, aquí vemos los oficios de Cristo, ¿verdad? Primero como profeta, luego como sacerdote, ahora como rey. ¿Y qué es lo que pasa? ¿En dónde confluyen estos tres oficios? ¿En la persona de quién? ¿Dónde se manifiestan estos tres oficios? ¿En la persona de quién? Según lo que hemos visto, En Cristo. en la persona de Cristo, en la encarnación, que es otro tema importante también de destacar, la encarnación de Cristo, ¿verdad? Entonces, nada más déjenme un momentico aquí. Sí, ok. Estoy viendo, hermanos, que yo tengo, vamos a ver, dos, tres, ajá. Vea, yo tengo poquitas ya, ya casi estoy terminando la presentación. Entonces, si a ustedes les parece, les propongo que no tengamos el recreo, que sigamos y terminamos tal vez tipo 8, no sé, ¿qué les parece? ¿Será posible? Está bien, profe. Por mí ¿Sí? está Está bien, bien. profe, sí, sí. Sí, así me ayudan también a la garganta para no forzarme tanto. Pero sí estoy viendo que ya nos queda poquito, gracias a Dios, pero vamos a explicar esta, que es con la que estaba, ¿verdad? Entonces, la figura de profeta, la figura no, el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey son tres oficios de Cristo. Como profeta, ¿por qué? Porque nos revela a Dios Padre. Como sacerdote, ¿por qué? Porque intercede por nosotros y lo hizo una vez para siempre. Como rey, ¿por qué? Porque es el que reina sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre nuestras vidas, sobre el reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey, en este caso es Cristo. Estos tres oficios confluyen los tres en la persona de Cristo, en la encarnación de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del profeta, del sacerdote, del rey. Y es muy importante, ¿verdad? Poder entender esto. Entonces, vean que pasamos de un concepto muy popular de Cristo como el amigo, como el colochos que decían algunos, como Cristo, como el chutica, ¿verdad? El jefe, etcétera, etcétera. Ese montón de nombres populares que las personas le tienen a Jesús o el niñito Dios en tiempos de Navidad, ¿verdad? Pasamos a una perspectiva, una cosmovisión bíblica mayor de quién es Cristo. Es que no es solamente el amigo, es que es el rey, es el sacerdote, es el profeta, es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Y no sé si lo decía en este curso la vez pasada, ¿verdad? Pero la fe cristiana es simple, es sencilla, es nada más Jesús. Es Cristo nada más. No hay, como dice mi papá, no hay mucho material, no hay mucha cosa que ponerle, que agregarle, que quitarle, que ponernos, que
que la circuncisión, decían los judaizantes, que guardar ciertos días, ciertas fechas, que hacer eso. No, no, es Cristo nada más. Cristo, por eso Pablo dijo, Cristo, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. De eso se trata la cristología ya puesta en práctica en nuestro día a día, ¿verdad? Como les decía, el profeta, ¿por qué? En la revelación del mensaje de Dios. Recuerden, Él es el Logos, Él es la palabra, ¿verdad? Él es la palabra revelada y encarnada de Dios. Por eso es profeta. Es sacerdote. ¿Por qué? Porque es una labor de salvación e intercesión por todos nosotros una vez y para siempre. No es que Cristo está entrando cada vez allí a interceder, no, Él lo hizo una vez y para siempre, se sacrificó una vez y para siempre por nosotros, ¿verdad? Y como rey, ¿por qué? Porque tiene el derecho a reinar sobre Israel, sobre toda la tierra, sobre la iglesia, ¿verdad? Esto es algo muy, muy importante que vemos manifestarse estos tres oficios en la persona de Cristo de esta manera hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos. Podemos ver esta manifestación de estos oficios de Cristo, ¿verdad? Que son parte de esta cristología. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cristo qué? Cristo en este tiempo que hemos estudiado un poco de la historia, ¿verdad? Un panorama, en realidad esto es un panorama, pero ahora Cristo, ¿qué? En estos tiempos, ¿qué hace Cristo en estos tiempos? Bueno, vamos a ver qué es lo que Cristo, el ministerio presente, lo que llaman el ministerio presente de Cristo. Ministerio presente de Cristo. Quiere decir que Cristo actúa en estos tiempos, hermanos. ¿Qué creen ustedes? ¿Está vivo Cristo? ¿Está presente? ¿Está actuando Cristo en este tiempo? Conforme lo vimos en la lectura, ¿verdad? Ajá. Uno a veces comete, tal vez, no sé, por despistado uno a veces como que piensa de que Jesús, bueno, vino, murió en la cruz y subió y se sentó a la diestra del Padre. Y bueno, así lo puse yo en la tarea. Uh-huh. A veces uno piensa que Jesús fue y se sentó ahí, está ahí esperando a que el Padre le diga, vaya por su pueblo. Y no, o sea, es reconfortante ver todo lo que Cristo en este momento está haciendo por nosotros. O sea, Cristo no está ahí sentado pasando el tiempo. Él está trabajando y quizás hasta más arduamente que como lo hizo aquí en la tierra. Uh-huh. Así es, así es. Porque vea todo lo que Cristo hace, ¿verdad? Está edificando a su iglesia, formando el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, ¿verdad? Habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Allí está Cristo. Cada vez que una persona acepta a Jesús en su vida como Señor y Salvador, es parte, llega a formar parte del cuerpo de Cristo. Ahí está Cristo trabajando. Ahí está Cristo actuando. ¿Qué hace Cristo también? Le da dirección a la iglesia. ¿Cristo es qué? De la iglesia. ¿Qué es Cristo? La iglesia es el cuerpo y Cristo ¿qué es? La cabeza. Es la cabeza, ¿verdad? Es la cabeza. Y esa palabra cabeza literalmente quiere decir la que nutre al cuerpo. Él es el que nutre al cuerpo, gobierna sobre la iglesia, sobre el cuerpo, ¿verdad? Así como nuestra cabeza, dice la lectura, le da dirección a nuestro cuerpo físico, Cristo le da dirección a la iglesia. Y esto es algo muy importante y muy práctico también. Alimenta al cuerpo, ¿verdad? Alimenta al cuerpo. Cristo es el que sustenta la iglesia como un individuo, ¿verdad? Que alimenta su cuerpo. Cristo alimenta a la iglesia. Y esto es algo muy importante. ¿Para qué? Para poder alcanzar la madurez que se requiere en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque tenemos que pasar de ser niños a ser adultos y
como dijo Pablo a Timoteo, de liderar a hombres que también lideren a otros. Entonces, él alimenta al cuerpo, purifica el cuerpo, ¿verdad? Él purifica el cuerpo. Entonces, esto es algo importantísimo también. Él tiene un efecto purificador sobre su cuerpo, sobre la iglesia. Santifica al creyente constantemente. Algo muy lindo que hace Cristo, entrega dones al cuerpo. Él da dones, él reparte dones según la necesidad, ¿verdad? Y esto es algo muy, muy interesante y es algo que vale la pena mucho recalcar un poquito, esto de que Cristo da dones a los hombres, ¿verdad? Eh, Muchas veces pensamos que hay personas que tienen dones, dones de enseñanza, dones de sanidad, dones de misericordia, diferentes dones. Hay varias listas de dones, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y a veces creemos que no, yo no voy a orar por un enfermo porque yo no tengo el don de sanidad. Pero la Biblia dice que Cristo es el que reparte dones, el Espíritu Santo reparte dones a través de la obra de Cristo. Entonces, Él es el que hace que los dones fluyan en el momento y según la necesidad. Eso quiere decir que puede suceder que una persona que no tenga el don de sanidad, de repente en un momento de necesidad, donde alguien necesita sanidad, Dios ponga a esa persona a orar por ese enfermo y Dios lo sane. Y tal vez le pasó una única vez en la vida y nunca más. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios es el que administra los dones y los reparte según la necesidad de cada uno. Tal vez alguna persona en un momento crítico, qué sé yo, una decisión que se tenga que tomar a nivel de una familia, a nivel de un consejo, de repente tiene una palabra de sabiduría y es algo tan tangible que eso vino de Dios, que eso fue una palabra que Dios le dio a esa persona y sucedió ese momento y no más. ¿Por qué? Porque es Dios el que reparte los dones según la necesidad. Eso es parte de lo que Él está haciendo, de lo que Él está actuando todavía en el ministerio presente de Cristo, ¿verdad? Algo precioso y maravilloso que sucede. Cristo está orando por los creyentes. Yo no sé cómo se imaginan ustedes esto, ¿verdad? Pero cuando decimos que Cristo ora por los creyentes, ¿qué piensa usted? ¿Qué se le viene a la mente? Don Jorge, Sí, señor. disculpe, nada más querías darles, se me vino a la mente algo muy corto que fue como un testimonio ahora de lo que usted menciona. Adelante, adelante. Recuerdo que, bueno, estamos aquí para edificarnos, le agradezco Así mucho. es, así es. Recuerdo que en algún momento, bueno, como somos los ticos, ¿verdad? Futboleros y demás, recuerdo que una vez yo andaba con la iglesia, andábamos evangelizando y era el partido de la selección cuando Costa Rica empezó en el 2014, creo que era contra Ajá, Uruguay. ajá. Entonces sí, andábamos evangelizando y ya era hasta cierta hora para luego irnos ya cada uno a la casa a ver el partido. Pero recuerdo que ya faltando poco, eh, ¿verdad? Eso que usted decía, ¿verdad? Cuando Dios quiere trabajar en uno, ya uno ya está, pues, le soy muy sincero en mi carne, ¿verdad? Ya como que habíamos creído que ya habíamos realizado la faena, ya era hora del partido, ¿verdad? Pero recuerdo que Dios trajo a mi mente como que yo todavía no me podía ir. Estábamos en el Parque de la Paz y me decía como que yo fuera al lago. Y yo era, ¿verdad? Como esa carne, ¿será Dios, será que me estás diciendo o es mi carne, ¿verdad? Sí, sí. Y era esa lucha, ¿verdad? Uno como ser humano, pues también uno busca como la conveniencia en ese momento de que era el partido inaugural y demás. Claro, claro. Y bueno, yo dije, no, voy a ir, yo creo que estaba seguro, ¿verdad? Que era Dios el que hablaba a mí. Y bueno, y me acerqué y como usted dice muy bien, ¿verdad? Uno Dios lo usa como un instrumento
y Ujú. lo comento como testimonio que a todos nos sirve, en el cual pues yo no sabía ni qué decirle a la persona y solo le dije, Dios, que úsame, que yo sea solo instrumento y que yo nada más sea mi boca o mi voz, sea lo que yo haga y tú te cargarás de lo demás. Y recuerdo que cuando me acerqué a la persona, le dije que nada más lo saludé, le dije, Dios quiere decirte que te ama y que si usted en algún momento le gustaría que orara por usted, lo podría hacer Ujú. gustosamente. Y la persona en su cara incrédula y de todo, pues se puso a llorar, ¿verdad? Sí, Y yo no sabía ni qué decir, ¿verdad? Y Dios actuó y habló. Y para no alargar el tema, precisamente la persona tenía pensado suicidarse mm, en ese momento. Había pensado ir a la wow, casa a suicidarse porque su matrimonio pues estaba separado y sí, él sí, extrañaba a su esposa y a sus hijos. claro, Entonces, a lo que voy es que hasta en los momentos más difíciles, ¿verdad? En el momento donde tal vez nuestra carne o nuestra mente, ¿verdad? Dios siempre, Él tiene un plan, ¿verdad? Ya así establecido es, y nos así es, utiliza, ¿verdad? Y entonces yo lo siento como que uno se siente muy bendecido de que Dios le dé la oportunidad a uno a servir ujú, y llevar amén, el evangelio a otras personas y que lo haya pensado a uno porque tal vez como usted muy bien lo indicaba, tal vez en mis palabras, tal vez no le hubiera llegado, ¿verdad? Al ujú, Señor, se ujú, hubiera molestado o algo, claro, pero claro, Dios puso esa gracia, esa sabiduría así en es, uno para que uno pudiera hacer las cosas, ¿verdad? así es, Que Él así quiere. es, Entonces, lo quise compartir como un testimonio porque cuando claro, uno se deja usar, ¿verdad? Y a veces uno sabe que va a ser usado y hay días que usted no sabe que Dios tiene algo para usted, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces yo creo que correcto, es nada más como dejarse llevar, ¿verdad? sí, sí, Y cómo se llama, y saber que Dios siempre le va a llevar el control y uno es un simple instrumento para la correcto. gloria, ¿verdad? Sí, sí, más bien muchas gracias por compartirlo, porque eso es la obra de Cristo presente Amén. todavía, la Amén. verdad. Cristo actuando, Cristo obrando, eh, ahora lo hace a través de su Espíritu Santo en nosotros, que Fernando, ¿verdad? Fernando Sí, señor, correcto. fue sensible, y obediente también, ¿verdad? Porque a veces son esas impresiones que uno tiene, ¿verdad? Y esas impresiones a veces, ¿cómo lo explico? A veces esperamos que Dios nos hable de una manera como que muy sobrenatural, así, que es una aparición y todo el asunto. Pero a veces son esas impresiones, esos pequeños destellos o impresiones, yo les llamo impresiones, ¿verdad? En los que Dios nos indica algo, nos dice algo o nos muestra algo, ¿verdad? Entonces, qué importante es permitir al Señor obrar, actuar en medio de nuestra vida, y escucharle y obedecerle también, ¿verdad? Porque eso es otra. Dios actúa, Dios está obrando, Dios está trabajando todavía. Su obra está presente en nosotros, amén. Y a través de nosotros, en su iglesia, para con la gente que no tiene a Cristo en su corazón o que está sin esperanza, nosotros somos un instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Hace mucho tiempo había un canto, había un canto que hablaba, ¿verdad? De que somos las manos de Dios, somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos hijos del gran rey, ¿verdad? Pero hablaba precisamente de eso, de cómo nosotros somos las manos, somos los pies, somos la voz, somos la mirada de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor ha abrazado a alguien a través suyo? Bueno, solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Solo el Señor lo sabe cuántas veces usted llegó, saludó a alguien y tal vez entabló una conversación y esa conversación resulta que tenía sentido para la persona, tal vez para usted no, pero para la persona sí. Entonces se trata precisamente de esa obra de Cristo en nuestra vida y a través de nuestra vida, ¿verdad? Y lo que les comentaba, esta,
este ministerio presente de Cristo orando por los creyentes, intercediendo por los creyentes. Y es que la intercesión de Cristo asegura nuestra salvación. Esto es algo muy importante. Cristo intercede por nosotros en primera instancia para que nosotros seamos salvos, para que nosotros recibamos esa salvación. Dice que solo podría el creyente perder su salvación si Cristo no fuera efectivo en su rol de mediador. Es decir, Cristo es efectivo, Él intercede por nosotros. Don Jorge, Sí, hay un versículo súper bonito en Romanos. ajá, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué así hemos de es, pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. así es, así es. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios intercede por nosotros. Y esto es algo muy importante porque la intercesión de Cristo, dice la lectura, perdón, dice la lectura, involucra la presencia ante el Padre, su palabra hablada y la intercesión continua, ¿verdad? Permanentemente, Dios intercediendo por nosotros. Y esa intercesión también hace algo muy maravilloso, es que restaura la comunión que se rompió con el pecado. Vean qué hermoso. Esa intercesión restaura la comunión que se rompió con el pecado. Por eso a Cristo se le llama el Paracletos de los creyentes, el abogado defensor. Él es el que intercede por nosotros, el que nos ofrece ayuda legal, intercede a favor de nosotros. Indudablemente, esta palabra abogado, o abogado defensor, está usándose en un contexto legal. Cristo es nuestro defensor. Y aquí es donde yo siempre ilustro, ¿verdad? Esta realidad de Cristo como nuestro defensor, como cuando nosotros le fallamos al Señor, y algo en lo cual el diablo, Satanás, es especialista es en acusarnos. Él es especialista en acusarnos. Entonces yo siempre tengo esa imagen, ¿verdad? De que Satanás llega delante de Dios a acusarnos y a decirnos, mira lo que hizo Jorge, tal y tal cosa. Y de repente el que aparece en la escena es Cristo. Y dice, sí, pero recuerde que yo pagué por él, por ese pecado. Recuerde que yo soy el intercesor, yo soy el abogado defensor. Yo expié el pecado de Jorge. Yo redimí a Jorge. Yo salvé a Jorge. Yo rescaté a Jorge. Yo perdoné a Jorge. Entonces, esa es la intercesión a la cual nosotros, por la gracia de Dios, tenemos acceso y podemos disfrutar de eso, ¿verdad? ¿Qué hace Cristo también? Dice Juan 14, versículos del 1 al 3, muy lindo, que Él está preparando un lugar para nosotros, un domicilio celestial. Yo no sé cómo se imagina usted ese domicilio celestial, cómo se imagina usted esa patria celestial, ¿verdad? ¿Cómo será? ¿Será algo maravilloso? Yo tenía un profesor en el seminario de CEPA, que llevé con él el curso de Apocalipsis, y él decía dice, yo creo que Dios, él decía, yo no creo que Dios tenga un lugar aburrido para nosotros allá en la morada celestial. Yo no me imagino pasar cantando toda una eternidad. Yo creo que Dios tiene algo más dinámico para nosotros, decía él. Era su perspectiva, ¿verdad? Él decía, yo creo que Dios tiene algún trabajo especial para nosotros, nos pondrá a trabajar en algo grande que Él tiene allá, que ni sabemos ni nos imaginamos, ¿verdad? Pero lo que sí es seguro, decía, es que nos está preparando un hogar celestial, ¿verdad? Y algo lindo que hace también, y también está en San Juan, capítulo 15, del 1 al 7,
es que Cristo produce fruto en la vida de los creyentes. Y cuando usted lee San Juan capítulo 15, se va a dar cuenta que la forma en que la vid produce fruto y produce más fruto, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que la vid produzca más fruto? A ver si alguien se acuerda o si alguien lo ha leído. Permanecer. Permanecer, ajá, ¿sí? Eso es algo importantísimo. Tiene que permanecer en donde, en la vid verdadera. Tiene que permanecer. ¿Qué más? ¿Qué más tenía que pasar para que llevara más fruto? Dejarse podar. Dejarse podar. Eso que dijo el compañero, dejarse podar. Es la parte difícil esa, ¿verdad? La parte difícil. Porque sí, cuando usted lee San Juan capítulo 15, allí dice que es podada para que lleve más fruto, ¿verdad? Para que lleve más fruto. ¿Y quién hace esa obra de poda? Cristo a través del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Cristo está presente en nuestra vida, permanente en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que eso es algo importantísimo. Eso es parte también de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él está presente en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y para finalizar, hablamos precisamente de la obra futura de Cristo, ¿verdad? La obra futura de Cristo. Dice, la esperanza que se exhibe en las Escrituras es la de restaurar finalmente todas las cosas bajo el Mesías. Se habla de una restauración de todas las cosas. Por un lado, su venida cumplirá la esperanza gloriosa de la iglesia, un evento de resurrección y de reunión. Allí lo leemos en 1 Corintios 15 y Tesalonicenses también. Un evento de resurrección, de reunión. Dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero y los que hemos quedado seremos reunidos con Él, ¿verdad? Y por otro lado, su venida también será de juicio sobre las naciones incrédulas y sobre Satanás. O sea, es un triunfo para el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo es un juicio para los incrédulos y para Satanás. Es decir, los incrédulos y para todos aquellos que siguen la doctrina, ¿verdad? Del anticristo, del enemigo, pero esa es la obra futura de Cristo en nuestra vida, de rescate para su pueblo y de inauguración del reino milenario, ¿verdad? Pero también de juicio para aquellos que no han creído y para Satanás y sus demonios también en ese sentido, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Yo de mi parte les quiero agradecer su tiempo, su paciencia, gracias por su perseverancia. Como les dije ahora, voy a corregir eso para que puedan subir la tarea y yo espero que de aquí al viernes poder revisar las tareas y darles la nota para que ustedes lo tengan lo más pronto posible. De mi parte les agradezco mucho su tiempo. Espero poder haberles servido de la manera más efectiva. Gracias por la paciencia de aceptar el tiempo que el día que no pude estar, pero que se conectaron asincrónicamente también. Gracias por su responsabilidad en ese sentido. Y pues nada, estoy para servirles y Dios primero nos podamos volver a ver en el camino, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos. Gracias, Muchas profe. gracias, Muy profe. amable. Gracias, Que Dios lo profe. bendiga. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Amén. Gracias. 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 Un abrazo. Hasta Muchas luego, gracias. Jorge. Mucho Chao, gusto, muchas gracias. gracias. Mucho gusto. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Muy agradecido, don Jorge. Hasta Muchas luego. gracias. No me Para vas a- servirles. Un abrazo, Buenas hermanos. noches. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, profe.